Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en esta preciosa noche, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, por tenernos en este lugar. Sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor amado, y la vida de todas las personas, oh Dios, que escuchan este mensaje. Bendíceles a ellos, bendice a su familia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 37. Anhelando la presencia de Dios en nuestras vidas. Segunda parte. Gloria al Señor. La primera parte la puede conseguir en YouTube. Allí está en la página Pastor Joyver Miranda. Anhelando la presencia de Dios en nuestras vidas. Primera parte. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dice ante todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que nos toca de vivir, las cosas que nos toca de pasar. Y dice que somos más que vencedores. Pero para poder ser más que vencedores, no es por la fuerza de nosotros, no es por las capacidades de nosotros, sino que aquí la palabra de Dios nos dice claramente y allí pues lo aclara cuando dice que somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo Jesús por amor, solamente por amor, nos amó primero. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo venció al mundo, como lo dice la palabra, podemos decir que la persecución, la muerte y aún hasta el mismo Satanás, hermano, también Él nos dará la victoria, porque el Señor venció con todo lo que le tocó de vivir y de pasar. Hoy es una fecha a donde ya estamos metidos en la Semana Mayor. Lo habíamos dicho el domingo. La Semana Mayor que dice en Semana Santa. Bíblicamente no existe la Semana Santa. Para que quede claro. Semana Santa no existe bíblicamente. Pero se celebra la Semana Santa y lo toman como una fecha para celebrar la muerte, pasión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día, ya mañana es un día que son 2 días conmemorativos, llega el tercer día. Y si nosotros estuviésemos recordando como el mundo lo está haciendo, celebrando la Semana Santa no es de celebración, la Semana Santa es de reflexión, si fuera así. A donde nos tocara de reflexionar por el acontecimiento, si es que se está recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero así como también el Señor Jesucristo venció al mundo, y venció, mi amado hermano, la persecución, todos los ataques y al mismo Satanás, también Él a nosotros nos dará la victoria total. Cuando que, no por nuestra fuerza ni estrategia, sino por medio de aquel que nos amó, es decir, por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, victorioso. Porque mañana hacen unos ritos religiosos
el viernes nuevamente otro y el sábado. Pero nosotros que leemos la palabra y que somos conscientes cómo fue la pasión, lo que le tocó de vivir a nuestro Señor Jesús cuando fue llevado al Gólgota, cuando le tocó de padecer, cuando le tocó de sufrir en carne propia, le tocó de vivir lo que usted y yo nos tocaba y fue sepultado. Allí Jesús estaba pasando por un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Un proceso, mi amado hermano, que aunque a nosotros nos tocaba vivir, pero si nos hubiese tocado de vivirlo a nosotros, no hubiésemos podido obtener la victoria, porque Jesús padeció en la cruz. Sabemos todo lo que le tocó de vivir cuando lo coronaron con espina, cuando le dieron vinagre, cuando le hicieron tantas cosas y lo pusieron a cargar la cruz. Y después que cargó la cruz, lo colocaron a ser colgado en esa cruz. Pero cuando Jesús ya se declara muerte en él y fue llevado al sepulcro, todo eso le tocaba de vivirlo a Jesús, pero con un propósito para nuestras vidas. Jesús es sepultado y es cuando de pronto le queda un descanso a Satanás cuando a Jesús lo sepultan. Él pensó que allí ya había vencido, pero no fue así, sino que al amanecer del domingo, al amanecer, sucedió el acontecimiento más sublime que ha podido acontecer en la historia, donde Jesús, a pesar de que padeció, fue muerto, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Por eso es que aquí la palabra nos dice a nosotros que nos dará la victoria. ¿Saben por qué? Porque es que Jesús clavó en la cruz. Cuando usted ve a Jesús crucificado, lo ve con los clavos. Allí Jesús estaba clavando los decretos, los estatutos para vencer a Satanás. Y Satanás no lo sabía. Ahí estaba exhibiendo públicamente esos decretos a donde Satanás tenía atado al hombre y aún para que fuera al infierno juntamente con él desde el huerto del Edén lo que había acontecido, pese a todas las dispensaciones que habían pasado. Pero aquí encontramos nosotros a un Cristo que no solamente clava los decretos, sino que al tercer día, cuando de pronto se pensó que ya hasta allí había terminado la historia de Jesús en esta tierra, hay un nuevo comienzo, porque dice la palabra del Señor que al amanecer del domingo, Jesucristo se levanta, mi amado hermano, en poder y en victoria. Y ahí es a donde dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Absorbida es la muerte. O sea que el único que tiene poder para vencer la muerte se llama Jesucristo. Aleluya. Y ese es el Cristo que nosotros anunciamos, no el Cristo crucificado, no el Cristo que está allí en la tumba, sino el Cristo que se levantó en poder y en gloria para que su presencia nos siga acompañando a nosotros. Bendito es el Señor, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo exhibió públicamente en la cruz los decretos y él ahí es a donde dice: oh muerte, cuando se levanta. Entonces estamos hablando de un Cristo victorioso, de un Cristo que nos da la victoria a nosotros. Pero para podernos dar Cristo esa victoria, nosotros tenemos que anhelar, seguir anhelando su presencia. No conformarnos con lo que ya tenemos, con lo que Dios nos esté usando, sino que todos los días
vamos a tratar de llegar al punto donde hombres anhelaron aquí en la Biblia esa presencia y se detuvieron si la presencia de Dios no estaba con ellos. Y que anhelaban de llevar ese arca a todos los pueblos si era posible, o a las naciones, para poder tener a la presencia del Señor. En la carta, en la primera carta a los Corintios, que Pablo el apóstol le escribe a los Corintios, al pueblo de Corinto, a la iglesia, ahí en el capítulo 15, en el verso 57, gloria al Señor. Primera de Corintios 15, 57, dice la palabra: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ese Jesucristo que estamos hablando. Del Jesucristo que vive y reina. De Jesucristo que no, como muchos lo toman de guachafita, mi amado hermano, en estos días. Y anhelan estas festividades, podemos decir. Porque si fuera verdad, yo creo que el pueblo no tuviera motivo para celebrar, para estar de fiesta. Porque si nosotros no podemos ver todo el acontecimiento, quizás nos pusiéramos a llorar. Nos pusiéramos a llorar al ver todo lo que le tocó de vivir a Cristo. Pero como nosotros, dice la palabra que ha cambiado nuestro lamento en gozo, ha cambiado nuestro lamento en baile. Por eso es que en nosotros está ese gozo. Porque ya las cosas viejas pasaron. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Y Jesucristo nos ha dado vida. Y el Señor Jesús, ¿sabe a qué nos llamó? No a celebrar la muerte de nadie. No a festejar la muerte de nadie. Menos la de Él. Porque Él no está muerto. Y por el contrario, Él vino para darnos vida a nosotros. Y por eso es que nosotros pasamos de fiesta en fiesta. De celebración en celebración. Porque nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros celebramos la vida de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Aleluya. Jesucristo vive. A su nombre. Nosotros celebramos es eso. Gloria a Dios. Porque ninguna muerte se celebra. La muerte se conmemora. Uno recuerda la muerte de un ser querido. Es que hay que saber distinguir lo que es conmemorar con celebrar. Cuando nosotros recordamos la muerte de su padre, de su madre, de su hermano, hermana, esposa, esposo. El día que uno se acuerda, un día como hoy, mi padre, mi madre, mi hermano, uno siente nostalgia. Uno siente algo, mi amado hermano, al recordar que ese día se fue ese ser querido. ¿Cómo es que vamos a celebrar la muerte de Jesús en parrandas? Tenemos que celebrar, si es celebración, tenemos que recordarlo de esa manera, pero no celebrarlo en fiesta, haciendo fiesta. Nosotros recordamos, y la palabra nos enseña en la cena, cuando celebramos la cena, dice que cada vez que celebramos la cena, estamos anunciando la muerte. Óigase bien. La muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. La estamos anunciando en la cena, en esa forma, porque fue lo último que hizo el Señor Jesús antes de irse de esta tierra. Entonces nosotros, el Señor ha prometido a nuestras vidas darnos, mi amado hermano, muchas victorias. Porque en el mundo en que nosotros estamos viviendo en un mundo hostil, a donde suceden tantas cosas a diario. Y a nosotros nos toca de vivirla. Los que estamos vivos nos toca de vivirla y nos toca de pasarla. Pero a pesar de todas aquellas cosas que estamos viendo y que estamos viviendo, hay una garantía para nosotros. Y es que si la presencia de Dios está con nuestras vidas, está en nuestras vidas,
Vamos a salir victoriosos. El Señor nos va a dar la victoria en este mundo, en el caos en que se está viviendo. A diario nos toca de enfrentar con la misma muerte. A diario nos toca de enfrentar con amenazas. A diario nos toca de enfrentar, hermano, con el mismo enemigo. A diario nos toca de enfrentar con hechicerías. A diario nos toca enfrentar con brujería. A diario nos toca enfrentar con dardos del enemigo. ¿Para qué? Para destruirnos, para hacernos caer, para que no nos levante. A diario, óigase bien, a diario. Pero gracias sean dadas a Dios que a diario, así mismo como el enemigo nos persigue, a diario nosotros anhelamos la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está con nosotros, a diario, aleluya, el enemigo no podrá hacerte daño. El enemigo no podrá destruirte, porque es a diario que nosotros anhelamos la dulce presencia del Rey. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, mi Rey. Es diario que tenemos que anhelar, hermano. Cuando nos levantemos, Señor, quiero que tu presencia me acompañe en este día. Gloria a Dios. No importa para dónde vayamos, que tu presencia vaya conmigo, Señor. Invoque a la presencia de Dios en su vida y aún pídale, si te vas a meter en un lugar a donde Él no está contento, que te redarguya, que impida, porque a veces nosotros nos metemos y la presencia no se queda al lado, porque no entra. Pero ahí el Espíritu redarguye. Gloria al Señor. Iglesia, la presencia de Dios como nuestra única fuente, podemos decir que es como la única fuente de bendición para nuestras vidas. Es la única fuente de bendición. Porque cuando hablamos de bendición, la bendición lo encierra todo. Lo encierra todo. Cuando el arca del pacto del cual le estamos hablando fue regresada a Israel después de un breve cautiverio en Filistea, la guardaron en la casa de Abinadab. Óigase bien. Durante 20 años estuvo el arca en ese lugar. Pero cuando David fue bendecido con su reinado, Abinadab quiso traer el arca a Jerusalén para que la nación entera, óigase bien, para que la nación entera fuese bendecida. Porque mientras estuvo el arca allá, esta nación, este pueblo fue bendecido. Y tomaron la decisión después de 20 años llevarla a Jerusalén. Porque a donde quiera que llegaba el arca, había bendición. Eso quiere decir que a donde quiera que la presencia de Dios está con nosotros, somos bendecidos. Aleluya. En primer libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 2, allí nos certifica a nosotros esta palabra. Dice las escrituras: desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, anhelaba, lamentaban, porque ellos no la tenían. Iglesia, para que se dé cuenta la diferencia de el que no tiene a la presencia de Dios. No es igual, no tiene la misma vida espiritual como aquel que sí tiene esa presencia. Y aunque de pronto se porte indiferente, pero dentro de sí hay algo que los incomoda y que saben que lo necesitan. Porque hay personas que tienen necesidades y el orgullo no los deja expresar su necesidad. El orgullo no los deja, mi amado hermano, por orgulloso. Pero aquí nosotros vemos que cuenta aquí la palabra que cuando el arca era traspasada,
en un carro a Jerusalén, ocurrió un hecho sorprendente. ¿Qué pasó? Dice que Usa, uno de los hijos de Abinadab, sujetó el arca, porque el arca trastabilló y trató de caerse. Y dice que él lo sujetó para que no se cayera. ¿Estaba haciendo bien o estaba haciendo mal? No estaba haciendo mal. Pero es que ahí está el detalle, iglesia. El detalle está que a veces nosotros pensamos que no estamos haciendo mal. Y por eso le tenemos que decir a Dios todos los días que su espíritu nos muestre, nos revele o nos redarguya si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Porque hay veces que nosotros pensamos que estamos haciendo bien y estamos equivocados. ¿Cómo va a ser de que si él trató de coger el arca para que no se cayera, de sujetarlo, estaba haciéndolo mal? Claro que no debía de hacerlo. No debía de hacerlo. Porque es que a cada quien, siempre lo he repetido, iglesia, a cada quien Dios le da un don, a cada quien Dios le da un ministerio, a cada quien Dios lo pone en una posición. Espere su tiempo. Espere su tiempo para lidiar con las cosas que Dios ha encomendado a cada uno. Él no era la persona indicada para tocar esa arca. No era. Y la palabra de Dios registra que al hacerlo cayó muerto. Mira qué cosa, cayó muerto al instante por el hecho de haber tocado lo que no debía de tocar, porque él no había sido llamado ni ungido para eso. Y ante este hecho, David dice, hermano, que decide no llevar el arca a Jerusalén. Decidió no llevarlo. ¿Y a dónde lo llevó? Lo hizo llevar a la casa de Obed Edom, Geteo. Lo llevó a una casa. El arca iba para Jerusalén. Y cuando sucede este acontecimiento, David decide desviar el arca. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. Gloria al Señor. Mi alma te adora, mi rey. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar a Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mi amada iglesia dice que, repito, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. O sea que la familia, para que vea aquí lo que pasó, gloria al Señor, que la familia de este hombre fue bendecida abundantemente por convertirse en morada del arca. Vamos aquí a desmenuzar esto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice que la familia de Obed Edom fue bendecida. ¿Y por qué fue bendecida abundantemente? Por el hecho de tener el arca en su casa. Está hablando de la casa, del lugar a donde llevaron el arca, que era, ustedes saben el arca como lo dibujan o lo pintan, la forma como era un cajón,
Y dentro de ese cajón, ahí iba representada la presencia del Señor. O sea, que tenían que mover ese cajón, buscar un espacio. Pero hoy qué maravilloso es nuestro Señor, que ya no tenemos por qué cargar ese cajón. Mira que es más fácil ahora de que nosotros no tenemos que llevar este cajón a un lugar para poder decir que la presencia de Dios está con nosotros, para poder decir que la presencia de Dios va con nosotros, o tener ese cajón ocupando un espacio en nuestra casa. Ahora la presencia de Dios solamente tenemos que anhelarla y usar nuestro corazón representando a ese cajón, aleluya, para que allí more la presencia de Dios en nuestras vidas. Y con eso basta anhelarlo, solamente anhelarlo. No tenemos que hacer ninguna clase de esfuerzo, no tenemos que buscar a alguien que nos ayude a llevar o a traer, solamente anhelar, y que cuando la presencia de Dios entra en nuestro corazón, nuestra vida está bendecida. Y cuando hablo de bendecida, no estoy hablando solamente de lo económico ni lo material, porque no hay más bendición grande en esta tierra que tener la presencia de Dios en nuestras vidas, que tener a Cristo en nuestras vidas, que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay bendición más grande, iglesia. Si alguien está bendecido y en victoria, es el que tiene a Cristo en su corazón. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, en solo ¿cuántos meses duró el arca en la casa de Don? 3 meses. 3 meses, hermano. Y en 3 meses, esta casa fue bendecida. Esta familia fue bendecida. Imagínese usted. Eso quiere decir que todo aquel que anhela y tiene, no solamente él es bendecido, sino que su casa también es bendecida. Y su familia es bendecida, porque el Señor quiere bendecir tu familia. El Señor quiere bendecir tu casa. El Señor quiere bendecir tu pueblo. El Señor quiere bendecir tu nación. El Señor quiere bendecirlo a todo, mi amado hermano. Aleluya. Y cuando hablo de esa bendición, te estoy hablando que los conflictos se van. Usted sabe la bendición tan grande después de una casa a donde hay pelea todos los días, a donde se escuchan los chillidos todos los días, y que en una casa haya paz. Usted mismo expresa y dice, qué bendición tan grande. Las mujeres que esperaban al marido, cuando viene borracho, tenía que esconder los cuchillos, los palotes, los manducos de lavar, tenía que esconderlos porque dice, viene peligro para la casa. Tenía que estar porque el hombre la llegaba a golpear. Y viene ese hombre y recibe a Cristo. Ni 3 meses, hermano. El día siguiente ya empezamos a experimentar la bendición. Podemos decir, qué bendición. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios entra en una persona, en una mujer, dice la Biblia, es mejor vivir en un desierto, qué barbaridad, que con una mujer rencillosa. Es mejor vivir en un desierto. O sea, que en un desierto hay paz, hay tranquilidad. Y que esa mujer se convierta a Cristo. Dice Mario, qué bendición. O sea, es una bendición cuando la presencia de Dios entra en nosotros. Porque cuando recibimos a Cristo, entra la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero sabe que así como entra, también puede alejarse. Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro descuido. Así como el amor que dice que el amor se acaba. El amor no se acaba, el amor se apaga. El amor se apaga. Se va como que enfriando. Porque el amor es como una llama. Hay que encenderla. El hermano Ale, que se sabe el libro de los Cantares, es experto en eso. Gloria a Dios. Y el amor es, ¿cómo, hermano Ale? Usted sabe. Ahí sí me le
Ahí sí me quedo yo pequeño. No, no está la inspiradora. La musa. No está la musa. Entonces, pues, el amor. El amor, mi amado hermano, el amor que dice, no, que se me acabó el amor. Y nosotros tenemos que ponernos pila con eso. Porque nosotros, hermano, amamos, pero nosotros, el amor es recíproco. El amor es como una planta. El amor hay que darle, tratar de mantenerlo, porque el amor se apaga. Así es la presencia del Señor nosotros, cuando dejamos, siempre lo he dicho y lo repito y lo repetiré, cuando nosotros dejamos de congregarnos, que ya lo hacemos como rutinariamente, que vamos, hermano, eso no es igual. Eso no es igual, hermano. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Yo doy gracias a Dios que hasta el día de hoy me ha permitido de congregarme así un poquito más espontáneamente. Pero cuando uno deja de congregarse, eso es algo que va haciendo falta en uno. Hasta que llega el momento en que ya ni falta hace. Ya uno va a la iglesia como uno más. Y el que se considere siendo un hijo, una hija de Dios, un hijo, una unida de Dios, no debe de conformarse con eso. De que llegó a la iglesia, voy para el culto. No, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer a la iglesia. ¿En qué me necesitan a mí en la iglesia? Porque la presencia de Dios mora en mí para utilidad. Aleluya. Para yo ser útil. El Señor no quiere inútiles. El Señor no quiere inútiles en su pueblo. Él no lo quiere. Porque dice que somos miembros y los miembros tienen una función. Todo miembro tiene una función. Porque cuando un miembro se muere, hay que contarlo. Cuando un miembro se enferma, que ya no sirve, hay que amputarlo, hay que quitarlo, mi amado hermano, porque ese miembro afecta a los demás miembros. Usted ve que una pierna o una pata se está pudriendo, hay que cortarla y a veces hasta de arriba, porque esa pata contamina a la otra y contamina todo el cuerpo. Así igualmente somos los miembros de la iglesia. Cuando nosotros dejamos de sentir la pasión, cuando nosotros dejamos de anhelar esa presencia, mi amado hermano, nos vamos enfriando y a nosotros nos importa la presencia de Dios. No, nos parece normal lo que estamos viviendo, pero la presencia de Dios nos hace mantenernos, hermano, en ese ejercicio para poder hablar, para poder dar un consejo, para poder predicarle a otro, para poder hablar, a entender a una persona, escucharla. Vamos a tener todos esos ingredientes porque la presencia de Dios nos ayuda a tener todo eso. Mira lo que pasó con esta familia. ¿Cuándo se pensó esta familia de que iba el arca a reposar a su casa? Tuvo que haber habido un acontecimiento. Por eso es que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman, mira, dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Cuando Edom pensó en su vida que el arca iba a reposar en su casa, tuvo que haber acontecido algo, tuvo que haberse muerto alguien. Recuerde que alguien se tiene que morir, hermano, para que Dios se glorifique en las personas que menos lo esperaban en su vida. ¿Cuándo usted pensaba que la presencia de Dios podía morar en usted con la vida que llevábamos anteriormente de conocer? Y sin de pronto esperarlo ese día, llegó Cristo a nuestra vida. Y desde que Cristo entró a nuestra vida cambió, aleluya. Todos aquellos lamentos, todas aquellas tristezas, todas aquellas cosas que nos tocó de vivir en la vida, en la vieja manera de vivir, como nos lo enseña la palabra, todo aquello quedó atrás. ¿Sabe el por qué? Porque nosotros no nos lo esperábamos, pero hubo alguien que tuvo que morir y se llama nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para que esa presencia maravillosa pudiera morar en nosotros, para que nosotros nos anhelemos todos los días, para que nosotros vayamos en pos, óigame bien. Le dijo Josué a los levitas, a los sacerdotes, vayan en pos del arca. Cuando lo vieren, no se acerquen. Cuando lo vieren, no se vayan a acercar. Solamente mírenlo. Y cuando lo vean, entonces tomaremos decisión de avanzar y de seguir adelante. Mientras tanto, se quedaron quietos. Y yo creo que el anhelo de esos 3 días era de ver el arca. Porque dice que pasearon el territorio. Y era buscando a dónde veían el arca.
Y cuando vieron el arca, dice, y en pos de ella, a, a la lejanía de 2000 codos, y fueron en pos del arca. Y el arca, los sacerdotes que la llevaban, dice la Biblia, lo vimos la vez pasada, que cuando pisaron las aguas se detuvieron. Aleluya. Mira qué bendición que cuando nosotros pisamos las aguas, que son los problemas que nos quieren ahogar, cuando los pisamos, se tienen que detener en el nombre de Jesús, porque nosotros llevamos no el arca que llevaban ellos, sino que ahora llevamos al mismo, hermano, al mismo Espíritu Santo dentro de nosotros, a la misma presencia de Dios la llevamos dentro de nosotros, aleluya. Y por eso nosotros tenemos que anhelarla, así como anhelamos el agua, como anhelamos el alimento, como anhelamos las cosas materiales, tenemos que anhelar esa presencia en nuestras vidas, porque es vital para cada uno de nosotros. Dice que en solo 3 meses permaneció en la casa de ese levita, hermano, y Dios bendijo a su familia y los bienes que poseía. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Gloria a Dios. Me gusta de poner el texto bíblico para que vayamos al compás como Dios iba glorificándose y allí sustentar lo que le estoy predicando. En Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14, dice la palabra: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. Y dice, y todo lo que tenía. Gloria a Dios. Y todo lo que tenía. Nosotros nos hemos adaptado, acostumbrado a vivir la vida que nos toca de vivir sin la presencia de Dios. Porque de esto se requiere demanda. Se requiere demanda, hermano. Se requiere de sacrificio. El sacrificio que nos toca de vivir todos los días. Las tentaciones, las pruebas, lo que nos toca de pasar, de sufrir a diario. O sea que a David le llevaron la noticia de que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por Dios. Y por solo el hecho de cuidar el arca, por solo el hecho de tener la presencia de Dios en su casa, le llevaron la noticia a David. Y David se puso pila. Dile que está a tu lado, ponte las pilas. Vuélveselo a decir. Ponte las pilas. Vamos a ver qué dice 2 Samuel 6:12. Gloria a Dios. 2 de Samuel capítulo 6, verso 12. Dice la palabra: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. ¿Y qué pasó? Aquí vemos que entonces David, aleluya, gloria a Dios. Entonces David fue y qué, y llevó con él, con alegría, el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Está viendo usted? O sea que la bendición que cayó sobre la casa de Obed-Edom era una señal y demostración de que Dios se estaba reconciliando con su pueblo y que su ira había cesado. Porque es que el Señor estaba disgustado. El Señor estaba, hermano, airado con su pueblo. Con su pueblo. El pueblo, cuando hablo del pueblo, estoy hablando del pueblo de Israel. Cuando hablo del pueblo, hablo de la iglesia. La iglesia, hermano,
Nosotros como pastores tratamos de guiar a la iglesia, de enseñar a la iglesia. Cuando se habla de la iglesia se habla de todo, pero dice el uno, no, lo que pasa es que somos de diferentes caracteres. Esos eran los caracteres que tenía el pueblo de Israel. Y Dios tomaba decisiones a veces, hermano, y le quitaba su presencia, la mandaba para otro lado. Es más, entregaba el mismo pueblo a otro pueblo para que lo atacara fuertemente, para ver si así reflexionaba. Lo dejó que lo tuvieran en Egipto. La Biblia dice que cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo, cuando lo estaba sacudiendo, dice que era para esconderlo de las manos de los madianitas. Porque estaba haciendo el pueblo esclavo de los madianitas. Y hasta la comida les quería quitar. Era terrible con su pueblo. Y entonces aquí hay una demostración que el Señor quería reconciliarse, porque el Señor siempre quiere. Y a veces mismo Dios baja la guardia delante del pueblo. Le muestra su misericordia, su amor, para que el pueblo vuelva a Él. Y vemos, iglesia, que es importante tener presente que solo habrá bendición de Dios en nuestra vida y en nuestra familia si nuestra prioridad es convertirnos nuestra casa, nuestra familia, en santuario, en tener un altar en nuestra casa encendido para nuestro Dios. Usted ve que hay muchos que tienen altares. El que no tiene de Carmen lo tiene de María, el que no tiene de María lo tiene de Candelaria o de Lupe. Cualquier altar tienen en su casa y le prenden vela. Pero nosotros no tenemos necesidad de tener ese altar, sino un santuario en nuestro corazón, que Cristo reine en nuestro corazón y nosotros mismos somos esos altares, aleluya, que elevamos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra súplica delante del Rey. Bendito sea Dios. Dios te llamó para que sea un altar encendido para su gloria. Bendito sea el Rey. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón aún derribó los altares que tenía su padre, que tenía su pueblo. Lo hizo de noche para que el pueblo no lo atacara. Y más sin embargo, en el día, ¿a dónde está Gedeón? ¿Dónde está? Que lo vamos a matar. Le dijeron al mismo papá. Ahí fue cuando el papá le dijo, bueno, si esos altares, lo que él derribó eran Dios, yo no creo que tenga necesidad que otro lo defienda. No es que al otro le robaron la corona, por aquí se quita, le robaron la corona. Bueno, se dejó atracar a Cristo. El Cristo es. Entonces, aquí los derribó y andaban buscando para matarlo. Porque él derribó los altares. Dice que mató 2 toros. Y después sacrificó otros 2 toros. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Gedeón? Cuando pensó que la presencia de Dios estaba bien lejos. Cuando él le dijo, ves, que tú vas a darle la victoria, pero dice, ¿con qué? Esa fue la respuesta de Dios. ¿Con qué fuerza? Si yo no tengo plata, yo estoy limpio. Mi familia es pobre. Yo no tengo. ¿Con qué fuerza? Imagínate, estaba sin fuerza porque le faltaba algo. Nosotros estamos sin fuerza cuando no tenemos la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ves, porque yo voy contigo. Aleluya. No tengo, soy pobre. Y nada menos ni nada más sacrificó 2 toros y después sacrificó otro toro más. Y no tenía. Y le dijo, si hay dado gracia, espérate que yo regrese, porque quiero traer una ofrenda. Y trajo cabrito y trajo cuanta cosa de ofrenda. ¿Sabe el por qué? Porque Gedeón se encontraba impotente, se encontraba sin fuerza. Y cuando alguien se encuentra así, ni lo que tiene cree que es suficiente para él defenderse. Él decía, yo no tengo fuerza, soy el menor de mis hermanos, soy el menor de la casa de mi padre, no tengo dinero, mi familia es pobre, ¿con qué yo voy a defender? ¿Con qué le voy a dar la victoria al pueblo? No tengo. Así se encuentra una persona cuando escasea la presencia de Dios, pero sabe que él estaba allí, debajo de esa encina, estaba allí
pero allí se le presentó no cualquier persona, no se le presentó cualquier charlatán para burlarse de lo que él estaba viviendo, porque hay gente que se burlan de lo que nosotros estamos viviendo, de la situación que estamos pasando, hermano. Hay gente que se burlan cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos nada, pero en el medio de esos momentos difíciles de nuestra vida, cuando estamos en el propósito de Dios, se van a presentar ángeles, aleluya. Y cuando todo el mundo se va, porque los que se burlan, lo que hacen es burlarse, pero ya porque todo el mundo se ha ido del lado de nosotros y pensamos que ya no tenemos fuerza y estamos solos. Pero en ese momento, cuando usted cree que está solo y cuando no tiene fuerza, le aseguro que se presenta ese ángel de Jehová a usted y le dice: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, Jehová está contigo, aleluya. Bendito sea Dios. Jehová está contigo. Bendito sea el Rey. Ni Gedeón se lo creía, porque hay gente que no se lo cree. Si estuviera conmigo, ¿por qué nos ha venido todo este mal? Todo eso le dijo. Si estuviera conmigo, ¿por qué no ha venido ese mal? ¿Dónde está el Dios que nos dijeron nuestros padres? Y empezó todavía Gedeón. Pero allí se le manifestó el Señor. El Señor, la presencia se le manifestó a Gedeón. Y esa es la presencia que se nos manifiesta a nosotros en los momentos crueles de nuestra vida. En los momentos de persecución, en los momentos cuando nos persigue la destrucción, la muerte, los ataques. Cuando nos persigue, mi amado hermano, los madianitas. Allí se levanta alguien y nos da ánimo. El Señor te dice en esta noche: mujer esforzada y valiente, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Y cuál valiente? Si Gedeón tenía miedo. Gedeón tenía miedo. Gedeón estaba, mi hermano, yo creo que miraba para allí, miraba para acá y sacudiéndolo para esconderlo, dice la palabra. ¿Y cómo es que escucha esa voz que le dice valiente? Sencillamente porque Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Dios no estaba mirando a Gedeón, al Gedeón correteado por los madianitas. Dios estaba mirando al Gedeón lleno de la presencia de Dios. Dios te mira a ti lleno de su presencia, no por las fuerzas que tú tienes, no por las capacidades que tú tienes, pero ¿sabe cuándo te mira? Cuando tú lo anhelas, aleluya. Anhélalo y verás a ver que tu vida cambiará como cambió la vida de Obed-Edom y de su familia. David se puso pila cuando escuchó esto y dice que fue enseguida corriendo y llevó el arca con alegría. Llevó ese arca a la casa, hermano, a la ciudad de David. O sea que la bendición que cayó sobre la casa de Obed-Edom era esa señal. Debían de trasladar el arca a la capital del reino. Debían hacerlo con cuidado, siguiendo la instrucción establecida por Dios. Cuando tomaron la decisión de llevarla, hermano, nosotros somos mujeres, hombres de reino. Aleluya. El arca, la presencia de Dios, tiene un sitio a donde reposar. Tiene un lugar donde reposar. No es que Dios está en todas partes. Dios se manifiesta, hermano, no en todas partes. En todas partes, si nosotros vamos, Dios va con nosotros, pero no porque Dios, la presencia de Dios está en esa esquina y está en la otra esquina. No es así, mi amado hermano. Él puede estar en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes, porque Él tiene un lugar específico. Se manifestaba a través de ese cajón, a través de eso que tenían representativo allí del arca. Allí era que se manifestaba y tenían que moverlo, porque si el arca estaba acá y tú estabas acá, la presencia de Dios no estaba contigo. Así igualmente Dios tiene sitio, tiene lugar a donde Él manifestarse. Se vieron de que tenían que llevarlo al lugar, a la ciudad del reino. Nosotros somos hombres de reino, mujeres de reino. Eso quiere decir, aleluya, de que este lugar no es cualquiera. Mientras el pueblo de Dios se reúne en este lugar, no es cualquiera, porque en este lugar nosotros declaramos y creemos que la presencia de Dios está en este lugar, que la presencia de Dios se manifiesta en este lugar. Cuando nosotros oramos en este lugar, los enfermos se sanan, aleluya, los endemoniados son libres, porque la presencia de Dios reposa en esta casa, porque esta casa fue hecha
para Dios. Aleluya. Fue hecha para Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde uno tiene que ser celoso. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que los estudiantes pudieron experimentar conmigo varias peleas que tuve. Cogían la bandera esa y me la tiraban por allá. Cogían los floreros, los otros que estaban ahí, y lo ponían por allá. Cogían y pintaban por ahí. Y ahí mismo le caía yo. A las profesoras y al que no era. Porque uno tiene que ser celoso. Celoso. Aleluya. No meterse, hermano, porque es que aquí nosotros estamos viendo como, ahí está un cajón, aquí está otro cajón, usted ve esto aquí, pero es que esto está dedicado, esto está consagrado, esto fue apartado con un oficio especial. Este lugar es apartado para Dios. Este lugar es apartado para Dios. No es para poner otra cosa. Es como los que tienen la Biblia. En la Biblia encuentran el recibo de la luz, el recibo de gas, y se les 3 meses sin pagar la luz porque no encuentran el recibo. 4 meses le cortan el gas porque no encuentran el recibo y lo tienen metido en la Biblia. La Biblia no es para guardar recibo. La Biblia no es para guardar recibo. La Biblia es sagrada. La Biblia es un libro sagrado. Para que sepa. No, para que no se me olvide lo voy a meter aquí. Se le olvidó la Biblia y se le olvidó lo que estaba ahí. Mira lo que representaba aparentemente. Y usted mira el cajón, ese cajón cuadrado, con maniguetas aquí y cómo lo cargaba. Y el mismo David vio que era algo necesario, dice que con alegría, de tomar y llevar ese arca a la ciudad del reino. Era donde debía reposar ese arca, donde debía reposar. Entonces, para que nos quede claro, no es que Dios está en todas partes, es que yo en mi casa invoco a Dios, es que yo allí invoco a Dios. Nosotros podemos invocar a Dios, pero hay un lugar, hay un sitio de descanso, de reposo, a donde yo me puedo inclinar, a donde yo me puedo arrodillar, me puedo parar, me puedo acostar o lo que sea, pero que la presencia de Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí. Cuando la palabra de Dios dice que cuando Moisés vio que el arca, la zarza ardía y no se consumía, Moisés se fue acercando, y cuando Moisés se acercó, que ya estaba tan cerca, para él era algo inovisto, no que la zarza ardía, lo que era inovisto era que no se consumía, sencillamente, porque la zarza, ustedes saben cuál es un arbusto que tiene espinoso, de que se consume con nada, el fuego lo consume rápido, y él lo que le extrañó no era que ardía, sino que no se consumía, y eso le llamó la atención que se acercó de tal manera, y mira lo que pasó, que en ese lugar estaba la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que le dijo, no te acerques, primero quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. O sea que en ese lugar Dios lo escogió para manifestarse, mi amado hermano. Dios escoge lugares para manifestarse, sitios, porque habiendo tanto potrero, habiendo tanto palo de mamón, de ciruela y de guayaba y de guanábara, palo de aguacate, hermano, no se manifestó en una zarza, porque Dios se manifiesta como quiere y a donde quiere. Y si a Dios le plació que es aquí, a donde Él quiere manifestarse, aquí es que yo tengo que venir, aleluya, para poder ver su maravilla, para poder ver su gloria. No que yo me quedo en la casa, quédate en su casa. Le vas a ver la cara a tu mujer bien brava o a tu esposo, pero no la cara a Dios. Bendito sea el Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, lugares a donde está la presencia de Dios, donde hay milagros, a donde hay manifestaciones. El Señor le dijo a Abraham, toma a Isaac, a tu hijo, ve al monte de Moriah, llévalo allá, sacrifícalo. Si Abraham estaba ahí, si lo podía sacrificar ahí, ¿por qué tenía que llevarlo allá? Porque allá era que se iba a manifestar la presencia de Dios. Allá era que iba a suceder el milagro. Nuevamente la zarza. Nuevamente. Porque en una zarza Dios se manifestó. Dice la palabra que en un zarzal estaba el cabrito. Estaba enredado.
se manifestó. La zarza está representando a algo insípido, a algo que no tiene sentido, a algo, hermano, habiendo tantas otras matas, podemos decir, de flores hermosas, a donde se podía manifestar la presencia de Dios, se manifiesta en una zarza, porque es que Dios escoge lo menospreciado. Dios escoge lo que no sirve. Dios escoge, hermano, lo que el mundo no aprecia para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió a la zarza, al igual que nosotros éramos esa zarza. Nosotros tal vez no teníamos sentido en nuestra vida. Nuestra vida no tenía razón de vivir, no tenía razón de ser, pero entró Cristo, entró la presencia de Dios en nosotros y nos dio sentido. Hoy en día esa zarza es mencionada en la Biblia. Tú y yo seremos mencionados en el cielo, porque allá hay un libro, aleluya. Allá hay un libro. Si verdaderamente tú le das valor a esa presencia, gloria a Dios. Si le da valor a esa presencia, mi alma te adora, mi rey. Es importante tener presente que solo habrá bendición de Dios en nuestra vida y en nuestra familia si nuestra prioridad es convertirnos en ese santuario de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Cosas materiales podemos adquirir muchas, pero eso no es comparable con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. Hermano, se puede tener muchos cargos, se puede tener muchas profesiones, ser un profesional, porque eso yo creo que nadie, yo creo que todos más bien podemos anhelar que nuestros hijos, ya que nosotros de pronto si no lo pudimos ser, que nuestros hijos sean un profesional, tengan una carrera, y eso es de beneficio para el futuro. Eso trae garantía para el futuro y es bueno. Eso lo anhelamos todo. Pero es importante tener presente que solo habrá bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia si nuestra prioridad es convertirnos en ese santuario. Porque los títulos pueden estar, pero ¿de qué sirven esos títulos si Dios no está con nosotros? ¿De qué sirve? Eso lo entendemos nosotros. Eso lo entendemos nosotros hoy, porque conocemos del Señor. Conocemos del Señor. Qué bueno. Qué bueno, porque Dios quiere, dice que nos ha puesto como cabeza, no como cola. El Señor quiere colocarnos en lugares de honores. Colocarnos en lugares de honores. Damos gracias por la idea del pastor Arnaldo, de que le sirve a Dios, trabaja para el Señor, y el Señor lo ha puesto en lugares de honores. Secularmente, porque se puede. Porque las cosas, es que hay una diferencia entre la politiquería y la política. Y cuando hablamos de esto, se puede, hermano, ser un presidente, se puede ser un gobernador, un alcalde cristiano, que no deje los principios, que no se deje comprar, que no se deje sobornar, que se mantenga allí, porque los que van con ilusión de llenarse los bolsillos de plata, eso sí es lo que le venden el alma al diablo. Los que van con esa ilusión, pero sí se le puede servir a Dios y gobernar. No como muchos dicen que no, que con un pastor o un hijo de Dios no puede gobernar. Entonces los hijos del diablo sí pueden gobernar. Oye, qué cosa tan terrible, ¿ah? Si los que tienen que gobernar son los hijos de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Eso quiere decir, mi amado hermano, de que sí puede gobernar un justo. Puede gobernar. José gobernó una nación. José gobernó una nación en la crisis más terrible que había en el mundo. En el momento más difícil, ¿sabe por qué?
porque se estaba muriendo de hambre todas las naciones. Había una hambruna terrible. ¿Y sabe quién era el que gobernaba? José. Aleluya. Y sabe que lo hizo bien hecho. ¿Y quién lo puso? Un impío que lo tenía era preso, pero se dio cuenta de que él era el único que tenía la sabiduría. Porque de pronto había otros intelectuales, habían otros más capacitados, habían otros egresados de universidades. José no había ido a ninguna universidad, porque a José le tocó de vivir, fue hermano terrible, pero José tenía la sabiduría. José tenía la presencia de Dios, José tenía la capacidad, y el rey dijo: ¿quién como este? No hay otro, aleluya, que pueda gobernar, porque en él estaba la gracia, la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Para que quede claro. Y a veces nosotros mismos, los evangélicos cristianos, atacamos a los pastores y atacamos a los hermanos, no, que están en política. Hermano, lo único que no tienes que perder el rumbo, porque hay muchos que sí pierden el rumbo porque se vuelven ambiciosos. Pero el que no es ambicioso no va a hacer las cosas dirigidas por Dios. Termina su mandato y no termina lleno de dinero como muchos lo creen, pero termina, hermano, gobernando, haciendo un buen gobierno con la presencia de Dios, acompañándolo, porque esa nunca lo va a dejar. Esa siempre va a estar con él. Bendito sea Dios. A su nombre. Entonces sí podemos. Mira la ventaja de tener la presencia de Dios. Se puede ser un profesional, se puede ser un gobernante con la presencia de Dios. Aleluya. Y antes, por el contrario, se gobierna con más sabiduría, porque se hace con sabiduría. Podemos ver Salomón. Salomón dice la palabra que gobernó, y Salomón dice que el hombre más sabio era el rey Salomón. En la forma como él gobernó ese pueblo, cómo dirigió ese pueblo. Y se habla del sabio, dice el sabio Salomón. Hermano, hombres, mujeres de Dios que se puede ser un buen médico, un buen abogado, un buen alcalde, un buen gobernador, un buen presidente. Aleluya. Dirigido por Dios. Entonces, el diablo no le gusta eso. El diablo no le gusta eso y no va a aceptar eso. ¿Cómo es posible que me voy a dejar gobernar por un pastor? Porque entonces ya mira uno como el pastor, no como el alcalde, como un pastor. Y el pastor se mira como hijo de Dios. Oye, y se dejan gobernar de un hijo del diablo. Y se dejan gobernar de un nieto del diablo. Oye, qué cosa terrible, hermano. Terrible. Tal vez nosotros podemos anhelar que los hijos deseen ser esos profesionales, hermano. Pero podemos anhelar tener una buena casa, un buen automóvil. Qué bueno. Con todas las facilidades del mundo, pero nuestra mayor deseo y anhelo como padre a un cristiano debe ser convertir nuestro hogar, nuestra familia, en ese santuario de la presencia de Dios, donde Él sea la prioridad de nuestra atención. Pues de nada vale obtener todo en este mundo si Dios no está presente. De nada sirve. Nosotros podemos tener muchos bienes, hermanos. Y el domingo yo les decía a ustedes, pónganse pilas, pongámonos las pilas, porque resulta que es que la muerte está caliente. La muerte está caliente, la gente se está muriendo así de un momento a otro y no importa. Mira que estamos hablando de ser un profesional. Antes de ayer salió una muchacha del hospital estudiando medicina, aquí en Cartagena. Salió y la vieron salir y se sentó en las murallas. Pensativa la vieron, los que dicen que le tomaron la foto. Luego encontraron el celular y las chanclas. Y hasta el momento no la han encontrado a ella. Se desapareció. Se tiró al mar. Tiene muchas versiones. Encontraron el celular allí y encontraron las chanclas de ellas. Tenía problemas. Estudiando medicina. Ves que sí se puede ser un profesional. Pero si la presencia de Dios no está, hay problemas. Hay problemas. Y eso lo vemos todos los días. Universitario tirándose de los edificios. Si el universitario está anhelando ser un profesional, pero no está anhelando tener la presencia de Dios. Porque cuando anhelamos tener la presencia de Dios, podemos ser, y pueden venir los problemas que quiera. Puede venir el estrés, puede venir, hermano, eso que estamos viendo en estos últimos días,
que la gente, la enfermedad mental, hay algo, un ataque mental terrible, pero lo importante es que el Señor esté con nosotros, que esté presente en nuestros hogares, que esté presente en nuestra familia, que viva la presencia de Dios con nosotros. Gloria a Dios. No importa que el día que nos toque de partir queden las cosas, porque van a quedar. Nadie ha visto un cajón o un entierro con trasteo. Siempre se va solo. Lo demás se queda. ¿A quién ha visto que van a enterrar y el camión atrás con todos los corotos? Nada de eso, hermano. Siempre va solo. No, que tanta cosa que tenía. Sí, uno en vida la disfrutó porque uno en vida necesita las cosas. Pero lo importante es que su alma vaya a disfrutar de esa presencia. Gloria a Dios. Eso es lo importante. Y no que tanto que trabajó, porque la gente que queda vivo, queda como que ardido. El que se muere no se arde tanto. Pero el que queda vivo, queda estrilando, queda hablando y queda y que tanto que tenía, mira que este se murió, y darle. Como que si también no se fuera a morir. Yo por eso no compro nada, por eso no tengo nada. Embuste, no compra nada porque no puede. Pero si pudiera más que el otro. Porque el envidioso es así. El envidioso habla y habla y habla. Toda esa gente que tuve comentando negativo, porque son envidiosos, nunca pudieron tener nada y se desahogan de esa manera. Pero Dios nos va a dar a nosotros bendiciones, nos va a dar cosas, tantas cosas nos va a dar. Pero su presencia, prioridad, no se lo olvide. El Señor debe ser nuestra primera prioridad en nuestras vidas y en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra finanza, en todo lo que nosotros tengamos, el Señor. Porque si el Señor está, usted será bendecido. Y tan pronto supo David como en 3 meses Dios había bendecido y prosperado a la familia de Obed-Edom, se dispuso a trasladar el arca del pacto a Jerusalén, porque se dio cuenta que aquella familia estaba siendo bendecida. David quería la bendición de Dios para su familia y para que toda la nación fuera bendecida. Y en este sentido, él elevó una oración a Dios. Y mira lo que dice en 2 Samuel 7:29. Dice, ten ahora, él ora a Dios. Esta es una oración aquí, en 2 Samuel 7:29. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Aleluya. O sea, para que usted se dé cuenta la ventaja de la presencia, que será bendita para siempre. Solo habrá bendición de Dios en nuestra familia si nuestra prioridad es el Señor. Como último punto, aquí miramos nosotros, diremos que la presencia de Dios se exalta en medio de nuestra adoración. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio de nuestro, podemos decir, cuando le cantamos, cuando le adoramos. Por eso es que le digo, hermano, cuando se le canta a Dios, todos podemos cantarle a Dios. A veces los que están en una fiesta cantan hasta más bonito que el mismo cantante. Se saben las canciones, hermano, que el cantante casi ni sufre, sino que sabe que hacen un coro bonito. Porque el que canta debe ponerse pilla. Hay muchos cantantes que se les olvida la letra. Se les olvida. Y se ponen a hablar. Porque se les olvidó. Usted que adora a Dios, usted que canta a Dios, ande fino con esa presencia. Para que cuando usted se pare aquí, no se ponga a hablar. Porque hay muchos que se ponen a hablar porque la canción se le ha ido. Esos que se ponen y que orar, ya yo los tengo aquí. Esos que se ponen, están cantando y se ponen a orar y ahora después que se les olvidó lo que iba a cantar. Entonces se ponen a orar y buscan y rebuscan y tienen esa batalla. Usted cuando se pare aquí, ya se oró. Usted póngase a cantar, a adorar. Porque cuando usted está adorando a Dios, y te lo estoy diciendo en la predica, cuando usted está adorando a Dios, todo el mundo está en la adoración. Pero cuando usted deja de adorar y se pone a orar, la gente se descontenta. La gente se sale. Inmediatamente. Vea que se lo digo por consejo. Se sale. Porque la adoración es hacer, la alabanza es hacer que la presencia de Dios fluya. Que la presencia de Dios fluya.
Usted cuando adora, usted cuando alaba, hace que la presencia de Dios fluya. Aleluya. Es que déjese de estar cuando esté cantando poniéndose a orar. Porque allí interrumpe usted. Interrumpe inmediatamente la adoración. Porque usted se pone a orar y el que estaba ya adorando, ¿qué pasó? Se queda en el limbo esperando que nuevamente arranque para otra vez conectarse. Y mientras usted conecta y se desconecta, hay un corte. Para que sepa. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando el rey David traslada el arca de pacto a Jerusalén, lo hizo en medio de una atmósfera de júbilo y genuina adoración al Dios poderoso. Óigase bien. La presencia de Dios, había júbilo. Y algo pasó. Vamos a leerlo en 2 de Samuel. Aleluya. 2 de Samuel 6 del 14 al 15 dice: y David danzaba, aleluya, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca. ¿Con qué? Con júbilo. ¿Y qué es lo que es júbilo? Gozoso, contento, brincando, aleluya, danzando, gritando, gloria a Dios. Óyeme bien. Y dice, con júbilo y sonido de trompeta. Cuando iban trasladando el arca. Eso quiere decir, hermanos míos, que si usted quiere ver la presencia de Dios pasearse en este lugar, usted quiere ver la presencia de Dios pasearse, porque allí la iban llevando, la iban trayendo a otro lugar. Pero si usted quiere traerla a su vida, ella está, solamente tiene que anhelarla y cantar con júbilo, adorar con júbilo, con gozo, danzar, brincar y saltar. Aleluya, gloria a Dios. Yo admiro a la hermana Liri, que ella, aunque llegue atrasada, si llegó se pone a danzar. Ella no tiene que ver que la vean, ni que la critiquen, ni que nada, porque el que viene de pronto, y la hermana Liri con nada se prende. Hermano, ella, gloria a Dios, de esa manera alaba y glorifica a Dios. Trate usted también de buscar su manera. Trate usted también de buscar su forma. Gloria a Dios. Pero David, eso era lo que hacía. David dice que con un efod, con un pantaloncillo danzó, para que vaya entendiendo claro. Danzó y fue censurado por su misma esposa. Porque a nosotros nos van a censurar. A nosotros nos van a criticar cuando vamos en pos de la presencia de Dios. Hermano, por anhelar la presencia de Dios, hay muchos que por el hecho que dice, ay no, porque de pronto me caigo, yo no voy a cerrarlo. Ay, porque de pronto siente que el Espíritu Santo la está tocando y él seguía buscando para recotarse a la pared. Y va buscando un sitio seguro. Y ahí, en la presencia de Dios, ¿qué? David danzaba. El pueblo danzaba. Aleluya. Porque iban en pos de esa presencia. Y fue censurado. Y lo más terrible es que fue por la misma esposa. A nosotros nos van a criticar los mismitos, hermano. Los mismos. Si Dios está presente en medio nuestro, solo nos queda alabarlo con todo nuestro corazón. Eso es lo que nos queda. Si nosotros creemos que Dios está aquí y si Dios está con nosotros, lo que nos queda es alabarlo, glorificarlo con todo nuestro corazón. Porque cuando alabamos a Dios, Él se manifiesta en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Iglesia. Fue bajo un ambiente de alabanza y adoración jubilosa que todo Israel transportó el arca del pacto del Señor. Dice que con sonido de bocina, trompeta, címbalo y salterio, arpa. Ahí lo dicen en Primera de Crónicas 15:28, cuando dice, de esta manera llevó todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, sonido de bocina, trompeta, címbalo y al son de salterio y arpa. O sea que David y todo el pueblo de Israel tenían motivo suficiente para celebrar, para alegrarse, para gritar delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos motivo para alabar. Nosotros tenemos motivos suficientes. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente no alabábamos a Dios. Pero con el hecho de Dios salvarnos y saber que está con nosotros, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no he de alabarle? ¿Cómo no he de estar agradecido con Dios? La manera de estar agradecido a Dios, por mucho presente que queramos traer o sacrificio que queramos traer, no vamos a comprar a Dios.
La única manera de sentir a Dios satisfecho, contento, es que tú y yo lo alabemos. Es la única forma. ¿Por qué? Porque para eso te creó. Para eso te creó. Si hay los utensilios de la cocina que dicen, la función de un caldero es hacer arroz, hermano. La función de un caldero es hacer arroz. Ya hay que quiera hacer sopa en un caldero, ya esa es cosa ya del otro mundo. Pero el caldero fue hecho para hacer el arroz. La olla fue hecha para hacer la sopa. Y no hay cosa que uno se sienta contento haciendo su caldero, el arroz en el caldero. Así mismo Dios te hizo a ti con un propósito. Dios no te hizo para otra cosa a ti. Dios te hizo para que hagas alabanza, para que le cantes alabanza y adoración. Nos hizo con ese propósito. Aleluya. Y la manera de sentir contento a Dios, lucha vamos a tener, persecuciones vamos a tener, acá que vamos a tener. Eso hace parte de la vida. Pero eso no dice que la presencia de Dios te deja solo. Venga lo que venga, la presencia de Dios está con nosotros. Y esa es la ventaja. Pablo y Sila estaban en un cepo, la presencia de Dios estaba con ellos. José estaba en la cárcel de más adentro allá, sin esperanza de salir. Lo salvó de que algo iba a pasar. Porque Dios busca un pretexto para glorificarse en tu vida. Pero la presencia de Dios estaba con él. Aleluya. La presencia de Dios estaba con él. Muchos criticaron a José. Muchos murmuraron contra José. Pero Dios estaba con él. Mientras el pueblo y el rey se gozaban exaltando a Dios, había personas que no compartían esa alegría y el triunfo. Hay gente que no van a compartir la alegría tuya, la alegría mía. Y ese fue el caso de Mical, la hija de Saúl. Era la esposa de David, hermano, quien desde una ventana lo observaba saltando. ¿Y ella por qué no salía también a saltar? Dice que danzaba al pueblo y no solo lo menospreció en su corazón, sino que trató de ridiculizarlo por lo que hacía. Termino aquí con esto. Segunda de Samuel 6, 16 al 20. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ahí están los signos de sarcasmos. Sarcásticamente se dirigió a su esposo de esa manera, para que se dé cuenta que a veces los que están al lado de uno no están muy contentos con lo que uno hace. Hermano, no importa, a David no le importó. No importa. ¿Quién no está de acuerdo con tu alegría? Porque muchos quieren vernos tristes, pero no perdamos la bendición. No la vamos a perder, hermano. Dentro nadie de exaltar, de glorificar la presencia de Dios por medio de la adoración. Donde no hay una adoración genuina, nunca podemos experimentar la presencia de la gloria de Dios. Nunca. El Señor sigue buscando en estos tiempos verdaderos adoradores, como lo dice Juan en el capítulo 4, 23 y 24. Él busca esos adoradores, hermano. El Señor nos salvó, nos dio una herencia y nos selló con su Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Lo dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. El Señor busca adoradores comprometidos que anhelen y que busquen su presencia. Dele la gloria, dele la honra. Aleluya. Gloria a Dios.